Sabes, intentar conectar todos los productos de Marvel para que funcionen bajo un mismo sistema mm, es un poco complicado. Primero, empiezas intentando unir las cosas de manera lógica, con material presentado en un cómic, para así juntarlo con las películas. Pero resulta que esto contradice las propias series animadas. Y bueno, por eso te decides saltar las series animadas, ya no importa. Te das cuenta de que es imposible juntar todas las cosas que ha hecho esta cosa. Por la sencilla razón que son diferentes proyectos de la misma compañía, los cuales están hechos por diferentes personas que no se van a estar revisando todo el contenido creado desde 1939 para hacer que encajen con explicaciones multiversales de un vampiro futurista con superpoderes de araña. Entonces, ¿esto no se puede? Seguramente no, pero es divertido tener una excusa para ver una razonable cantidad de contenido de esta franquicia, para luego romperte la cabeza intentando unir todas las cosas que ha hecho esta cosa, y no solo eso, empezar a encontrar agujeros de guión de las propias cosas sin tener que intentar unirlas, porque ya de por sí algunas cosas tienen esas cosas, como por ejemplo que en una serie de hace 10 años aparezca un pizarrón, un número, no cualquier número, sino que este número, y 7 años después vuelve el número. No entendían, no, mejor no, ese número no, cambiar de número, que esto se justifique gracias a un libro que salió el año pasado, justifique cosas que se dijeron hace como ya más de 10 años. Bueno, este es el resultado de alguien que intentó unir todas estas cosas. Que quien llegue a ver esto, espero que lo pueda entender. Y ya. Tiempo. Espacio. Realidad. Es más que un sendero lineal. Así es como empiezan todos y cada uno de los episodios de la serie de Warrior, con esta introducción, que al verla no puede parecer relevante, no más que una manera de introducir la serie, pero es esta frase la que toca las bases para explicar a través de esta teoría cómo es que todos los universos de películas, series, cómics, incluso series de animación, bueno, eso creo, de Marvel, están conectados y funcionan bajo los mismos conceptos: espacio, realidad y tiempo. Es muy importante recalcar que estos conceptos pueden variar mucho entre universos, inclusive que cosas que parecen ser idénticas en varios universos pueden tener propiedades distintas, como el mismo Ultron Supremo lo dice con las gemas del infinito de su universo. ¿Acaso el vigilante no les advirtió? Cada universo es diferente, cada uno ligeramente único. Así que las gemas del infinito son únicas. Ya entiendo. El triturador fue diseñado para destruir las gemas de mi mundo, no del suyo. También podemos notar que estas gemas son totalmente diferentes a las del universo que todos conocemos, el universo 19999, que es en el que transcurren todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Pues las gemas que utiliza este Ultron las puede utilizar un super soldado con las manos desnudas en un super guante que canalice su poder y salir ileso, sin nada, normal. Algo muy diferente a lo que ha pasado en las películas. Con unas te puedes comer un universo y con otras te rostizas el brazo. Es así como entendemos que todos los universos funcionan de manera diferente debido a cómo es que se maneja la realidad o el tiempo en ese debido espacio. Ahora, esto nos lleva a la pregunta de ¿qué pasa si uno de estos fundamentos esenciales para la existencia de un universo es interferido? Bueno, lo que sucede es esto de aquí. Es un evento al que se le llama impulsión. Esto es generado tras el choque de dos universos distintos. En los cómics de Marvel se nos explica que se generan por este sujeto, porque en cada universo existe uno, estos se atraen, hacen que los planetas tierras de dos universos se junten y se destruyan mutuamente juntos
con sus respectivos universos. Muy bonito, ¿no? Esta es una incursión ocasionada por problemas de espacio, con dos tierras intentando ocupar un mismo lugar. Lo único que se puede hacer para que no exploten ambos universos es destruir uno antes de que choquen, y así el otro se salve. Es hasta aquí donde los cómics manejan este concepto de incursión, pero aún existen otras maneras de generar incursiones sin un nombre molécula. Está explicado en las últimas películas de Marvel, como en Doctor Strange, en el universo de la locura, donde Reed Richards del universo 838 nos deja en claro que el Doctor Strange de su universo causó la destrucción de otro, gracias a que pudo trasladarse por el multiverso a través de otras versiones de sí mismo en otros universos, como lo hace la propia Wanda en dicha película, dando así a entender que el hecho de que existan dos versiones de un mismo personaje rompe totalmente el funcionamiento de este universo, ya que uno de ellos simplemente no debería existir. Por esto mismo es que América Chávez no genera incursiones. A pesar de haber hecho tantos viajes entre universos, no hay más Américas Chávez en otras realidades, por lo que podemos confirmar que este tipo de incursión se genera al haber dos versiones de un mismo individuo en el mismo universo. Curiosamente, este tipo de incursión no fue la que le pasó a Spider-Man 2099, la película de Spider-Man a través del Spider-Verse, quien generó una incursión por estar en un universo que no le corresponde. A pesar que no va a haber ningún otro Miguel Ojara en este universo, lo hubo, que nos lleva a pensar que lo que genera la incursión no es simplemente que haya o no una variante del viajero multiversal, sino que también podría ocurrir si es que hubo o habrá otra versión de este mismo personaje dentro del universo. Teniendo todo esto claro, nos llega la pregunta de ¿cuánto tiempo se necesita para dar inicio a una incursión? Ya que sabemos, no ocurren de forma inmediata, ¿verdad? Bueno, de esto no hay una respuesta certera de cuánto tarda en generarse una incursión, pero la mayor cantidad de tiempo que yo he podido encontrar de un viajero multiversal en otro universo sin causar una incursión destructora de universos, ¿sí?, es con los Spider-Man y sus villanos en Spider-Man No Way Home, que duraron por lo menos 2 días en el universo 19999, que nos deja un mínimo de 2 días antes de iniciar una incursión por estar en el universo incorrecto. Pero me di cuenta de que existe otro factor importante por el cual preocuparse, y es el tipo de realidad que manejan los universos por los que se viajan, ya que no es lo mismo visitar un universo en 2D que uno en 3D, por ello existe una explicación de por qué personajes que habitan en distintas dimensiones no pueden estar en el mismo universo, ya que esto daña aún más la propia realidad de este universo, que genera una incursión en mucho menos tiempo. Por esto, Spider-Man 2099 creó sus relojitos que detienen el riesgo de incursión pasar el tiempo en otro universo, pero estos solo sirven con personajes que puedan coexistir en esa misma realidad, que finalmente nos lleva a darle sentido porque personajes como Spider-Man Lego o los propios Spider-Man de las películas live action no se les ve con otros Spider-Man animados, porque no pueden estar ahí, son un peligro. Ya hablamos de cómo destruir un universo rompiendo el espacio y la realidad, y hacerlo con la última de las bases para la existencia de uno de estos universos. Hablamos del tiempo. Este último no se ha visto generar una incursión por la intervención de un viajero multiversal y no se han ocasionado entre 2 universos. Es cosa de un solo universo y de una sola acción en este mismo universo. No hay interferencia entre universos, esto se puede ocasionar dentro de un mismo universo. Para empezar a hablar de esto es necesario recordar que cualquier cosa en un universo puede funcionar de una manera totalmente diferente en otro, pues este es el caso del tiempo. Puede variar muchísimo en cada universo. Un ejemplo es aquel universo que podemos ver en el 8º episodio de la serie de What If. Aquí vemos cómo la Capitana Carter intenta ayudar a salvar un universo de su destrucción por la aparición de grietas en el cielo que se empezaban a tragar cosas de la nada.
Pues resulta que lo que causó todo esto fue un Capitán América viajero en el tiempo que mientras estaba peleando contra Thanos en algún futuro lejano, accidentalmente le hizo un rasguño en la gema del tiempo de su guantelete que hizo que viajara en el tiempo hasta el año 1602, y esto fue lo que causó que se empezara a crear las grietas en el cielo que pararon hasta que este Capitán América regresó a su debido tiempo. La forma en que funciona el tiempo parece ser muy diferente a como lo hacen otros universos, siendo este el que casi se destruye con un viaje en el tiempo, algo muy diferente a cómo es que ocurre en las películas del universo cinematográfico de Marvel, el cual, después de haber explicado todas estas crisis multiversales de wow, espacio, realidad y tiempo, bueno, ya es el momento de explicar qué es lo que pasa en este universo con todas estas cosas. Todo este tema del tiempo se aborda en la mejor serie de Marvel, Loki, en la que se nos plantea que todo el tiempo de este universo ya ha sido escrito y es controlado por un sujeto llamado aquel que permanece, quien mantiene solo una línea del tiempo dentro de este universo, ya que este universo tiene la capacidad de abordar múltiples líneas del tiempo, ya que se va duplicando siempre. La razón de exterminar estas ramas, pues resulta un punto, la gran mayoría de estas líneas del tiempo terminan con una versión de aquel que permanece, que quieren conquistar todas las demás líneas del tiempo. Estos sujetos se hacen llamar Kang en el Conquistador. En fin, esto acabó generando una guerra multiversal dentro de un universo. Y murieron trillones de personas a causa de esto. Hasta que una versión de Kang finalmente ganó la guerra. No fue ni más ni menos que aquel que permanece. ¿Qué hizo después de ganar la guerra? Simple. Se dedicó a destruir todas y cada una de las líneas del tiempo antes de que estas mismas se duplicaran, así creando más versiones de Kang el Conquistador. Por ello, solo dejó una, la que no se creara ninguna versión de este maléfico ser. Solo tenía un pequeño problema, y era que se generaban nuevas líneas del tiempo de manera constante. Entonces decidió crear una organización especializada en destruir líneas del tiempo, la Autoridad de Variación Temporal. El caso fue que después de pasar eones protegiendo y vigilando la sagrada línea del tiempo, el que permanece se cansó, se aburrió. Por ello decidió empezar a buscar un buen reemplazo. Su manera de buscar un reemplazo fue durar varias décadas sometiendo a todo tipo de personajes a una travesía para llegar hasta él, para que controlen y resguarden la sagrada línea del tiempo. Pero ninguno lo consiguió. Esto lo supo aquel que permanece, porque cada vez que se liberaban todas las líneas del tiempo se repetía exactamente la misma guerra multiversal. Él ganaba, terminaba en él regresando al trono del tiempo. Este proceso se repitió unas cuantas miles de veces hasta llegar al candidato perfecto, Loki, quien al final de su historia con esto logró no solamente mantener las variantes de Kankarraya, sino que también permitir varias líneas temporales coexistan en el mismo universo. Eso es en esencia lo que causa la serie dentro de este universo. Permitir que de ahora en adelante haya varias versiones de un mismo personaje en diferentes líneas del tiempo y ya, nada más. Sin Kangs ni conquistadores de otras líneas del tiempo. Como comenzó en su primera temporada, terminó en su segunda, dejando todos los cabos atados, excepto uno, el cual se olvidan totalmente o parecen tomarle importancia una vez que sucede. Hablo de aquel momento en el que el amor entre dos variantes de Loki crea una línea temporal de la nada. El problema con esto es que previamente, 2 episodios antes, se nos explica cómo realizar cambios en la sagrada línea del tiempo, crear nuevas líneas del tiempo, porque esto cambiará el resultado final de muchas cosas que sucederán. Pero después nos dicen que estos cambios no importarían si no afectan al acabado final. Como la mejor forma de lograr esto es hacer cambios antes de que ocurra un apocalipsis que destruya todo su paso. Por ejemplo, si decides destruir una casa en Asgard previo al Ragnarok sin que este suceso deba pasar, eso no importaría. Al final y al cabo,
Surtur lo destruiría todo a su paso y no quedaría casa, ni en un principio, ni después, ni antes, jamás habría casa, lo que generaría otra línea del tiempo. Bueno, esta era la situación de Loki y Sylvie. Estaban en una luna que iba a ser destruida por un meteorito. No importaba qué hicieran, siempre terminaría esa luna destruida y todos sus habitantes con ella. Pero fue que casi se dan un beso que empezó a crear una línea temporal a una velocidad demencial, cosa que alertó a la ABT, que gracias a esta señal lograron arrestarlos, salvando sus vidas en el proceso. La conclusión de que esto haya sido conseguido gracias al amor fue sacada de los propios personajes, solo para que después no se vuelva a tocar el tema. Este es el punto, el darle varias vueltas, no encontré nada que pudiera explicar lo que pasó, por lo que decidí buscarlo fuera de esta serie, lo que me llevó a la que es para mí la respuesta, la cual encontré en otra serie de Marvel. She-Hulk por Titania. Parece que no tienen nada en común este par de series, más allá de que sean de Marvel, y en parte así es, pero existe un concepto presentado en esta serie que puede resolver muchos misterios dentro de Marvel, y esto es el mundo presentado en el capítulo final de la serie, el cual parece solo accesible rompiendo la cuarta pared, y es el sitio en el que suceden todos los videos de cómo se hicieron películas y series de esta franquicia, unidos. Es aquí donde se escriben todas estas fantásticas historias y se nos muestra cómo es que un robot llamado Kevin o Kevin es quien toma todas las decisiones importantes, como lo es que no se puede adelantar el final de una serie acabando en el episodio 4 cuando estas deben de durar por lo menos 6 episodios, lo que justifica que de la nada se genere una línea temporal alternativa justo a tiempo para que este par puedan continuar con su bonita serie. Esto nos abre muchas posibilidades, como por ejemplo dar respuesta a por qué Spider-Man es el centro del universo Marvel, que si Spider-Man no cumple sus eventos canónicos en su universo, este universo se desploma. Pues esto se aclara de la misma manera en cómo lo hacemos en la vida real. Es el personaje más popular de Marvel. Por ello, hacen más contenido para este personaje. Esto mismo tiene sentido si hay gente trabajando detrás de cada uno de los personajes, dando mayor importancia a los populares, esto dentro de Marvel. Por esto todos los Spider-Man tienen que completar su historia para poder exprimir aún más este personaje. Espero ya haber cubierto todo el sistema y funcionamiento que conlleva todo esto del multiverso Marvel. Ahora, mientras esperamos a que la próxima película o serie de Marvel se monte esta teoría, hay que explicar qué es lo que ha estado pasando con los últimos proyectos de Marvel y, más importante, con este sujeto. En nuestro querido universo 19999 hemos visto que en la película de Ant-Man and the Wasp: Quantumania el antagonista a vencerlo es el propio Kang el Conquistador. Pero ¿cómo es esto posible? Si tenemos claro que antes o después que el que permanece o Loki ya se han hecho cargo de tapar todas las posibilidades de que se genere una versión de este ser. Bueno, esto se aclara al darnos cuenta de que esta versión de Kang no viene de adentro, sino que de afuera, de otro universo, que lleva varios años viviendo en el reino cuántico sin poder escapar. Aquí surge otro problema. O debió de ocurrir una incursión. No se supone que un visitante de otro universo no puede permanecer mucho tiempo en este, si es que hubo o habrá otra versión de este mismo ser. Y es ahí donde tenemos la respuesta. Aquel que permanece eliminó toda posible creación de un Kang con su sagrada línea del tiempo. Y posteriormente, Loki permitió que se crearan más ramas, pero teniendo a él mismo como un detector de Kangs que no permite la creación de estos o algo así. Y aún así, que el que permanece tampoco podría contar como un Kang, ya que en ningún punto del tiempo de este universo se creó este ser. Su línea del tiempo fue borrada, por lo que la llegada de este Kang de otro universo no supone ningún tipo de riesgo para generar incursiones. De hecho, si haya quedado atrapado ahí sin manera de volver,
tiene una razón, más allá de que esta persona lo condenara. Hablo del concilio de Kang. Este grupo que exilió a este Kang en este preciso lugar por la simple razón de no querer matarlo, no querer una incursión, sino que humillarlo en una prisión cuántica. Después de esto, podemos ver cómo reúnen a más versiones de Kang para terminar algo que no se deja claro qué es y tal vez tarde un tiempo en estarlo, ya que el actor de Kang el Conquistador ya ha sido despedido con unos problemitas que tuvo. Y bueno, eso es todo acerca de cómo funciona el multiverso Marvel según mis propias palabras.